¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ya es tiempo de la charla, pero de la charla a fondo. Y hoy, en este ejercicio, yo le había comentado a usted allá en su casa que los acontecimientos de diciembre nos daban para empezar a reflexionar. En los acontecimientos de diciembre, si usted ya se le olvidó, le recuerdo los 125 millones de pesos que se entregaron adicionales al aguinaldo y a su sueldo y a sus prestaciones los señores diputados, y muchos acontecimientos que ocurrieron en el año, en el mes pasado, de abuso, de exceso por parte de nuestra clase política, nos invitan a reflexionar. ¿En qué estamos haciendo como ciudadanos? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Y qué debemos hacer para llegar al extremo en que los políticos cambien? Porque por sí solos no van a cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Y oye, tengo un panel, a mí me emociona mucho porque son puros chavos. Bueno, yo creo que son puros chavos porque y además son chavos muy activos, son chavos que les gusta, son promotores, andan en la calle todo el tiempo, y los voy a presentar primero para que empecemos a hablar qué piensan ellos, qué esperan ellos, cómo ven ellos el futuro y hacia dónde tenemos que caminar como sociedad, empezando a partir de Tepic y de ejemplos que hemos visto a lo largo del mundo. Hanna Figueroa, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listas para aportar y comentar acerca de todo lo que sucede en la ciudad. Perfecto, muy bien. Isaac Cárdenas Chaquín, que yo creo que es el más famoso, ¿verdad? Del grupo, aunque si va usted a pedalear, ahí los encuentra a los tres. ¿Sí van a pedalear los tres o no? ¿Tú no vas a pedalear? ¿No? Yo diario uso la bici. Y Omar Osiris Ponce, y quien saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues aquí agradecer la invitación y pues que se arme la lluvia de ideas y el debate. Perfecto, muy bien. Yo quiero empezar, y se los planteaba yo antes de empezar este programa, con el asunto de que en Guatemala, si es Guatemala, a mediados del año pasado, el Congreso desaforó, bueno, había habido manifestaciones desde inicios del año pasado, y a mediados del año pasado el Congreso desafora al presidente y le quitan sus facultades para ser sometido a un juicio político, y el señor termina en el bote por un acto de corrupción que estaban cometiendo en la frontera de ese país. Nosotros veíamos hacia abajo a este país, y de repente nos pone un ejemplo, porque eso no pasa en un país como nosotros. Primero, este asunto de los excesos, de la corrupción y de la impunidad, ¿cómo los viven ustedes? A ver, empezamos con las damas. No, yo voy a entrar a Chaquín primero, ¿verdad? A ver, no, lo que tú pensaste, lo que tú viviste cuando te diste cuenta que en Sudamérica había dado un paso que en México tenemos años que nos surge y no hemos dado. Mira, uno hace la comparación, ¿no? Siempre yo creo que como mexicanos y como ciudadanos, como personas, tendemos a hacer comparaciones, ¿no? Cuando tú ves a un país que uno cree más diminuto que el tuyo y ves que eso es un paso gigante, porque es un paso que va contra la autoridad y que va contra no solo la autoridad, sino con unas tradiciones pues negativas, ¿no? Con corrupción, que va con un poder maleado, que va con muchas manías, que va con vínculos y todo, que logran confrontarlo y que logran manejarlo de una manera justa o a través de la justicia, pues tú dices que es un logro abismal, porque es lo que se quiere que pase aquí, ¿no? Yo creo que ese tipo de situaciones va en base al conocimiento y a la información que se tiene como ciudadanos, porque si ni siquiera sabes a qué funciones tiene que cumplir tu regidor, que es lo más cercano, pues no le puedes exigir absolutamente nada, no puedes tú intervenir con alguna institución, no puedes intervenir con alguna autoridad o autoridades más arriba que puedan hacerlo funcionar como tuviese que ser, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Entonces hay una parte muy importante que es la responsabilidad ciudadana. Yo creo que a partir de ahí se puede venir una serie de cambios que benefician, ¿no? Que beneficiarían mucho. A ver, Isaac. Sí, creo que mencionó una parte muy importante, Hanna, el hecho de la ciudadanía. Muchos creemos que a lo mejor en temas que nos dice el INE, ser ciudadano es tener mayor de 18 años y tu credencial de votar. Pues a lo mejor para las reglas del juego, para las reglas del mismo sistema es correcto. Pero si nos vamos un poco más allá y un poco más en un trasfondo social,
Ser ciudadano significa contraer responsabilidades y derechos. Estas responsabilidades que muchas veces no conocemos o muchas veces no sabemos, y también los mismos derechos, o sea, desde valer, hacer valer qué queremos nosotros como ciudadanos en nuestra calle, en nuestro entorno, como familiares, qué papel social jugamos, cuál es el rol a nivel institucional, a nivel educativo, en la misma iglesia, en cualquier aspecto que tú te manejes, hacia dónde que queremos llegar y cuál va a ser ese cambio o esa transformación de fondo que tú como ciudadano quisieras ejercer. Aquí es donde a lo mejor varios especialistas manejan como la teoría de apropiarse del espacio público, porque el espacio público crea una identidad. A partir del espacio público es cuando tú te generas los cambios, las transformaciones que necesitas. ¿Por qué? Porque tú lo vives día a día. Tú vas diario, ya entras a tu casa, caminas por la calle de tu escuela y te dices, bueno, si la calle no está en condiciones propias, yo como discapacitado, yo como madre soltera, yo como anciano, ¿cómo le hago para que realmente podamos confluir todos de una manera segura, de una manera que sea una ciudad más incluyente, más tolerante para todos? Y para la construcción de esa ciudadanía y esa ciudad que queremos, necesitamos participación ciudadana, necesitamos voluntad política, necesitamos que la gente sepa sus derechos, que sepa cuáles son sus responsabilidades y a partir de ahí lograr hacer debates y a través del debate hacer el cambio. Porque no se trata de una autoridad que venga y nos ilumine y nos cambie la vida. No, se trata de una ciudadanía empoderada capaz de realizar su propia transformación. Una ciudadanía empoderada. Omar, tu perspectiva de esta situación, de este primer punto que yo les puse sobre la mesa. Yo creo que, para empezar, ¿no? En un país de características no físicamente pequeño, al final se engrandece en comparación con México, ¿no? Con el país. Yo creo que es que el ciudadano se forme parte de la política, ¿no? Yo creo que es redefinir la política, ¿no? Porque durante muchos años los medios de comunicación han vendido la idea de que la política es para los políticos, para los partidos, pero no, un ciudadano es político desde una familia desde el momento que toma decisiones, ¿no? O sea, qué hora se levantan, la comida, quién va por los niños a la escuela, quién aporta a la casa, etcétera, qué programa de televisión van a ver la familia. Cosas tan sencillas los ciudadanos ya están haciendo política. Sin embargo, los ciudadanos nos han generado esa idea, los medios masivos que desinforman, de que el ciudadano es apolítico y que la política vamos dejándosela a los políticos. Además, se ha generado un imaginario construido por años de que la política es sucia, ¿no? Y por tanto el ciudadano se ve ajeno a decir, yo no participo en eso. Yo no voy a ensuciar ahí las manos. Yo no me meto. Pero necesitamos meternos, involucrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la política, al final de cuentas, hay diferentes maneras de poder incidir para un cambio social, desde la colectividad, desde las organizaciones, desde la academia, las universidades, pero también desde la política, ¿no? Que en todos estos sectores se juega, hay política, ¿no? Pero es visibilizarlo, ¿no? Y luego algo muy importante que siempre manejo, ¿no? El INE, el IFE siempre nos dice, la única manera de participar es votando, ¿no? Y físicamente, o sea, tenemos 10 dedos, el cual tu única manera de participación política es con este dedo. Pero nunca nos están diciendo, tenemos pies, tenemos una cabeza para pensar, tenemos manos, sentimientos. Yo creo que desde ahí es redefinir la participación ciudadana. ¿Qué pasó en este país? La gente salió a las calles, la gente marchó, la gente exigió, la gente no solamente fue a decir con un dedo, no. Sí, en México es una manera... son momentos coyunturales que se nos dan para poder participar, ¿no? Elegir. Sin embargo, nos están editados a un proceso de 6 años, 3 años, de un número determinado de tiempo, de días, pero no decir, diario hacemos política, es a lo que voy, ¿no? Yo creo que el ciudadano debe de hacer conciencia que diario estamos haciendo política. Muy bien. A ver, entonces, aquí ya tenemos un montón de elementos sobre la mesa. Me quedo con lo que tú señalas. Nos han hecho la idea de que nosotros tenemos que estar participando activamente con el voto y párale de contar. Pero ahora la pregunta es,
¿cómo empezamos a cambiar? Tú decías que con educación, ¿cómo empezamos a cambiar esta apatía social que existe en este país, en este estado, en esta ciudad? ¿Cómo empezamos a cambiar? Mira, yo creo que la ciudad está pues bastante segmentada, ¿no? Uno vive en el, bueno, por ejemplo, yo vivo en el centro y a lo mejor si yo tuviese una visión limitada diría, pues todos tenemos buena educación, tenemos, o sea, un nivel económico pues medio, hay trabajo, hay esto, pero no, la ciudad está segmentada, en la periferia de la ciudad uno pareciera que va a otro lugar completamente distinto, ¿no? Entonces yo creo que esto pues compete desde la parte de responsabilidad, desde la parte más mínima, de yo saco la basura a tal hora porque sé que pasa la basura. Si no pasa la basura, yo voy por mi basura y la meto a mi casa porque eso es responsabilidad. La basura no es de que ya queda sola y ya es de todos, ¿no? Desde esas partes pequeñas, desde la parte de convivencia, desde la parte de que si yo sé algo, yo lo tengo que compartir. Yo tengo que hacer esa red de trabajo con los demás, tengo que hacer vínculos. Un tejido social es salir y trabajar con las mentes de todos y decirles, o sea, neutralizar esa información y neutralizar las capacidades que se tienen, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de empezar a meter. Bien decía Osiris, todos los días se hace política y no lo sabemos. Todos los temas son políticos y le tememos aún así a la política, porque creemos que la política solo se hace en tiempos de campaña y que solo hay intereses de otro tipo. No, la política va desde la calle, cómo quiero que se haga una calle, quiero que haya árboles, quiero que nada más sea de 2 carriles, quiero que sea de ciertas características. Eso es política. Ver a una mujer en la política también implica partes de feminismo, parte de equidad, su lenguaje. Todo eso se tiene que ir generando, ¿no? Pero yo creo que sí, de salir y compartir la información y de empezar a generar no estas críticas, sino alianzas con las demás personas. Si no hay alianzas, no hay identidad, no va a haber absolutamente nada, nos va a seguir ganando esta vorágine que pues son las tradiciones en los sectores de poder, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo muy importante. Empezar en el entorno de nuestra propia comunidad. Bueno, vamos a ir a la pausa, ya nos comimos el primer bloque de 7 minutos, vamos a la pausa comercial y regresamos con lo que opinan Osiris y Chaquín con respecto a esto. ¿Por dónde empezamos a construir ese tejido social que nos permita empoderarnos o apoderarnos de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país? Vamos a la pausa y regresamos. En Megacable pensamos en tu comodidad. Te recordamos que puedes pagar tus servicios en las sucursales de Oxxo, Soriana y Chedraui. Tu pago es cómodo, rápido y seguro. En Megacable, juntos por un mejor servicio. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta charla a fondo y estamos intentando establecer cuál es el camino para que nosotros como sociedad recuperemos nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestra política, nuestra economía. Nos recuperemos a nosotros mismos. Y yo les preguntaba antes de irnos a la pausa comercial, ¿cómo hacemos para empezar este proceso? ¿Cuál es el primer pasito que hay que dar para recuperar esta situación que nos está acabando a los mexicanos? Osiris, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo empezamos? ¿Cuál sería el primer paso que hay que dar? Yo creo que existen diferentes modelos de educación, ¿no? O sea, existe la educación informal que se da desde la casa, la formal, digamos, la academia, y dentro de la informal también está ese proceso con los amigos, los colectivos, los grupos, ¿no? La calle, ¿no? Yo creo que lo que comentábamos al inicio, ¿no? Empezar a ser conscientes de que estamos haciendo política desde nuestro hogar, ¿no? Desde la casa, desde nuestros amigos. Como comentaba, con el simple hecho de escoger qué película vamos a ver, hay una negociación tanto de la mamá, del papá, de los hijos, del amigo, del invitado, de qué película es mejor, ¿no? Y cuál hay que ver. Desde ahí ya empieza una negociación muy sencilla, ¿no? Yo creo es hacer conciencia de que todos los días, a todas horas, hacemos política, ¿no? De una manera muy sencilla, partidista, ecológica, ambiental, de la manera religiosa, diferentes formas.
existen diferentes modelos, ¿no? Existen la colectividad, que es donde varios de nosotros hemos crecido, la colectividad, la calle, hacer enlaces, lazos con diferentes sectores, con personas con diferentes formaciones, las de las organizaciones civiles, que yo creo ahorita en el Estado están y en México están muy activas por la situación que tiene el país. Y también desde la misma religión, hay grupos también que están activos, y también desde los partidos políticos, ¿no? O sea, desde unas que ya es más partidista. Yo creo que todos estos sectores inciden, ¿no? Y yo creo que como dije, la educación, ¿no? Formar. O sea, pero tú decías, hay diferentes tipos de educación, la academia, dices la informal. ¿Por cuál empezamos? ¿Cómo empezamos? A educarnos como ciudadanos. Decías, hay que tomar conciencia de que somos políticos, ¿verdad? No somos apolíticos ni somos ajenos a lo que ocurre. Somos responsables de lo que está pasando. ¿Cómo empezamos? ¿En dónde empezaríamos buscando información? ¿Ustedes cómo le hacen? Por ejemplo, tú, ¿en dónde te documentas? ¿En dónde ves información que te permita tomar conciencia de que somos parte de este entorno en el que vivimos? Mira, dentro de lo informal, uno desde con los amigos, desde escuchar al otro, escucharnos, y la otra, fortalecer esa información investigando, ¿no? O sea, creo que la mayor parte de los jóvenes tienen acceso a otras maneras del internet, ¿no? O sea, desde ahí, y otra, o sea, investigando y vinculando la academia, ¿no? Con los grupos sociales, con las organizaciones, y también por parte de esas, yo creo que el compromiso de todo licenciado, de todo activista, de toda organización y personas que de cierta manera tienen acceso a esta información, compartirla, digerirla, analizarla y compartirla con esas personas y este sector social, que es el que comentaba Hanna, que no tiene acceso a esta información. Yo creo que es entablar ese vínculo, ¿no? En realidad yo creo, un ejemplo, los financiamientos internacionales prefieren dar el dinero a las organizaciones que al mismo gobierno, ¿no? Porque ya saben que se lo van a robar, ¿no? Y dicen, una organización tiene más impacto, sabe que le chambea, se invierte el dinero que un político, ¿no? En el poder, ¿no? Muy bien. Chaquín, ¿cómo empezamos? Siento yo que la idea de romper con los esquemas que hemos venido trabajando durante los años 60, 70, por ejemplo, lo que hemos a lo mejor aportado un poco más el tema de urbanismo. Mucha gente decía, bueno, tú no eres urbanista, tú no eres arquitecto. No, pero yo puedo vivir sin sentir la ciudad. O sea, decir, bueno, yo diario paso por esta calle, hablo con la persona, con la anciana que no puede pasar por una banqueta decente, o con la persona con discapacidad que no puede ir por una rampa, como las construyes. Entonces ahí empezar a romper con esos paradigmas que tenemos, que todo va para el automóvil. Estamos generando políticas públicas en donde el raciocinio va hacia un modelo de globalización, un modelo donde nos han inculcado de que el auto es el rey. El auto es el que manda, y a través del auto nosotros podemos incidir en cómo generar y cómo construir ciudades. Yo muchas veces lo he repetido, que ¿por qué beneficiar al 30% de la población que tiene auto cuando el 70% se mueve a pie, se mueve en transporte público, en bicicleta? Son factores y climas que a lo mejor no nos hemos puesto a reflexionar, a hacer un análisis profundo acerca de hacia dónde vamos y qué ciudad queremos. Porque creo que esa pregunta no se ha discutido ni siquiera en un enlace legislativo, el ejecutivo menos. Entonces, a partir de generar esas dinámicas, de romper con esos esquemas y esos paradigmas que nos han tratado de incitar, ¿cómo poder romper esos estereotipos? ¿Cómo poder romper e incidir, como lo decía Osiris? ¿De qué manera? Organizaciones, ciudadanos, vecinos, monjas, homosexuales, o sea, de todo tipo de personas que tienen una identidad, cómo poder confluir en un espacio incluyente donde no existe discriminación, porque a mi punto de vista todo radica en la manera de respetar y tolerar. Por ejemplo, si se le da lugar a cada persona y se le reconoce por el hecho de que, bueno, yo no tengo un carro, yo tengo una bicicleta, o yo no tengo patines, o tú sí, entonces generar
es decir, bueno, si tú lo tienes, tú necesitas tener un espacio seguro, un espacio de confluencia. Es por eso que hacemos mucho hincapié que la recuperación de los espacios públicos no es un espacio físico en sí, sino es una reestructuración de un tejido, como le decía Hanna, porque no solo estás involucrando a vecinos, estás involucrando también a los animales que pasan por ahí, a los perros, a la naturaleza, a los niños, o sea, ¿dónde van a jugar? Entonces, son cosas que a lo mejor lo vemos como muy sencillas, porque lo vivimos día a día, pero que hay factores externos que irrumpen, decir, bueno, ¿por qué no vamos manejando otro modelo más humano? Yo le llamo una ciudad inteligente. Para mí es una ciudad humana, donde desde un niño de 3 años hasta un adulto de 90, 99 para arriba se sienta seguro, se puede transportar a donde quiera sin necesidad de que alguien le ayude, ¿no? Que se sienta que su espacio genere esa misma identidad. Hace poco me hicieron una entrevista acerca de la Loma, cómo yo lo veía, por qué la Loma significaba tanto para nosotros, si era un espacio relativamente pequeño, pero que digo, bueno, la Loma es un espacio donde tú vas y tú recuerdas o invocas esos recuerdos donde te generan cosas positivas, o sea, desde relacionarte con otras personas, hacer ejercicio, poder disfrutar la fuente, la señora de los raspados, el istete, o sea, cosas, el trenecito, o sea, vemos una confluencia en un espacio público donde existen muchas diversidad de pensamientos, de ideologías, pero sobre todo de paz. Entonces, ¿qué es lo que estamos también buscando? Pues la idea de confluir, ¿no? O sea, el respeto a ese tipo de diversidad, se puede decir. Cómo poder confluir en ese espacio y cómo poder replicarlo, porque no solo tiene que ser la Loma, tiene que ser el espacio donde más inmediato a tu colonia. Entonces, si se puede replicar ese como mecanismo o esa idea de identidad, imagínense qué ciudad vamos a construir en un futuro, ¿no? Muy bien. A ver, yo hace un mes y medio estuvo aquí Joel Salas, un consejero del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y él decía que la única manera en que la clase política va a cambiar es cuando nosotros les exijamos que les pongamos la señalamiento. A ver, aquí te gastaste 20 millones de pesos en una toalla, aquí compraste una casa que vale 80 millones de pesos y tú no ganas 80 millones de pesos ni en 10 años. Entonces pasa porque nosotros tengamos las herramientas para ser más exigentes con nuestras autoridades. ¿Ustedes se conocieron? ¿En algún lugar se encontraron? ¿En qué momento convergen? ¿Qué es lo que los hace que se junten a trabajar por un objetivo en común? Les pregunto esto porque, por ejemplo, yo sueño, y eso estaba pensando hace una semana, en que los candidatos, cuando vengan los candidatos, vengan con un gran conglomerado social y nos firmen un documento en donde digan, yo me comprometo a no enriquecerme, a no cometer excesos, si soy legislador, a generar las leyes que nos permitan que seamos revisados, y si no cumplimos, que nos corran. Entonces, ¿cómo construimos ese gran conglomerado social? ¿Cómo coinciden ustedes y cómo empezamos a construir un gran tejido social que nos permita ser exigentes con nuestros gobiernos? Mira, la primera pregunta es, ¿dónde nos conocimos? Nos conocimos, bueno, en distintos lugares, pero convergimos en trabajo en un colectivo, en el colectivo Tepic en Bici. Ajá. Yo creo en mi vivencia como en parte del colectivo, y hago una radiografía de cómo se vive aquí en la ciudad. Por ejemplo, si una persona, a pesar de que esté muy consciente de la situación, tiene necesidades básicas de trabajo, económicas, de alimento y todo, y ella opina diferente a lo mejor un poder a donde trabaja, la van a oprimir. Sí. Entonces no va a hacer absolutamente nada porque tiene necesidades básicas que tiene que saldar o que cubrir. Vaya, ¿no? Entonces, yo en esta parte de mi vivencia en el colectivo, yo creo que los colectivos tienen una fuerza impresionante de trabajo, igual que las AC, y de incidencia en el poder, ¿no?
tanto para el trabajo a la sociedad como el trabajo directo hacia los políticos, al sector político, burocrático o cualquier sector. Yo creo que en esa parte son factores esenciales para cualquier cambio, porque la mayoría de los más bien el nivel, la apertura de trabajo que hay aquí son de gobierno, la mayoría, ¿no? Entonces estás atado a varias cosas, ¿no? Y uno ve, ¿no?, el nivel económico, el nivel social, el nivel educativo, el nivel de todo, y falta mucho por trabajar. Entonces yo en esos factores, en los colectivos y en las AC, yo creo que recae mucho peso de acción, que no tuviese, bueno, que tuviese que ser una triada, ¿no? El nivel de acción es ciudadanía, colectivos, OACE y gobierno. En esa triada yo creo que se podrían ejercer cuestiones de trabajo con mucho beneficio, ¿no? Entonces, me regreso un poquito a la anterior pregunta que decías, yo creo que parte de la participación ciudadana refiere a estar conscientes de cualquier decisión que tomen los que están a cargo me van a afectar directamente. Mientras yo no tenga conciencia de eso, yo voy a sentir todo ajeno. Es en tal parte de la ciudad, a mí no me afecta, quitaron tal, a mí no me afecta. Entonces, si yo tengo ese desarraigo a las decisiones, pues me va a valer que hagan y deshagan de mi ciudad. Entonces, yo creo que esa es base, también tener la conciencia de que mi voz y mi participación activa, no en campañas, activa del día al día, tiene un efecto impresionante en el otro, en mi familia, en mi cuadra, que es donde uno ve como el efecto inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de la conciencia nos podría mover así, de una manera mucho más eficaz. Acercarnos a estar participando activamente. Vamos a la pausa comercial, no se vaya, es muy breve, regreso y les pregunto a los caballeros que están en esta mesa con respecto a ese mismo tema. ¿Cómo vamos construyendo ese tejido social? ¿Cómo nos vamos identificando? ¿Cómo nos brincamos esa atadura que tenemos en nuestro trabajo? Porque también es una atadura, es un lastre increíble. Vamos a la pausa y regresamos. En Megacable pensamos en tu comodidad. Te recordamos que puedes pagar tus servicios en las sucursales de OXXO, Soriana y Chedraui. Tu pago es cómodo, rápido y seguro. En Megacable, juntos por un mejor servicio. Gracias por continuar con nosotros. Mire, ya se nos fue la mitad del programa, pero yo les voy a acelerar un poquito el paso a los muchachos. Está conmigo Hanna Figueroa, Isaac Cárdenas Chaquín y Omar Osiris Ponce. Ellos son activistas sociales estaban en Tepic. Tepic en Bici se llama la asociación. ¿Ya no están o qué? No, decidimos generar otro tipo de proyectos y estamos trabajando en otras cosas. Bueno, andan ya en otros lados, pero el asunto es que vamos empezando a construir un tejido social activo, pensante, que reflexione, que analice, que cuestione a nuestras autoridades. Yo les preguntaba a ellos, ¿cómo empezamos a construir esta red social, este grupo de activistas? Isaac, ¿cómo hacemos para que nos encontremos los que estamos de acuerdo en algo, en que tenemos que exigirle, en que tenemos que ser más participativos, tomar conciencia de que nosotros somos parte de este problema y también de la solución? Primero creo que es necesario generar espacios de diálogo, de consensos, de debates. Desgraciadamente los debates que se han dado en Nayarit han sido muy estériles en cuestión política, social. ¿Cuándo ha habido debates? ¿En las campañas nada más? Más bien, o sea, no hay como un debate profundo. Ni permanente. No, ni inclusive las consultas que se tienen que dar por ley para la creación de fondos, para la creación de un programa de gobierno, son una mera simulación. Lo digo con toda la palabra, por el hecho de que las exigencias ciudadanas están muy alejadas a las políticas real que se da. Ahorita hay una política de interés, una política de quien tiene dinero es el que manda, así se manejan ellos. ¿Por qué? Porque no han visto una visión más allá, una visión de, bueno, ¿cuál es el interés verdadero? Es el interés general, el interés en donde los ciudadanos podamos estar de acuerdo y ser parte en las tomas de decisiones.
Hay muchos mecanismos legales que se pueden dar, desde el presupuesto participativo, la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum. Pero ¿en dónde encontramos esa información para que cuando vengan los candidatos a diputados decimos, a ver, sí, te vamos a dar el voto, pero le vas a firmar aquí, donde te comprometes a darle entrada a una iniciativa de ley para modificar la Constitución del Estado y que le podamos entrar entrada al plebiscito, a la revocación de mandato, a todo esto que nos permita evaluar de forma eficiente a los políticos? Creo que es necesario que la ciudadanía sea parte activa después del voto, porque esas herramientas ya existen, esas herramientas legales ya están en la ley, pero no se han puesto a práctica. ¿Por qué? Porque ya sea por mera apatía o por el simple hecho de que no se conozca. Entonces, siento yo que más que hacerles firmar, porque como vimos, Peña Nieto firmó ¿cuántos compromisos? ¿Y cuántos de ellos ha cumplido? 80, ¿verdad? Así es. No, 200 y cacho. Más entonces, y pasan y se va repitiendo el mismo sistema de modelo. Lo vemos con el gobernador, lo vemos con el presidente municipal. ¿Por qué? Porque se dedican a prometer. Porque no tienen un estudio base de decir, bueno, ¿cómo está? ¿Cuál es el diagnóstico de la ciudad y hacia dónde vamos? Se va generando, yo lo llamo como una política al vapor. O sea, vamos a construir, mira, esta calle le falta, pues échale pavimento. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Entonces creo que desde el conocimiento, desde decir, bueno, si generamos conocimiento es poder. No lo estamos generando, entonces estamos yendo a pasos ciegos, a pasos que no van. Yo sé que es muy difícil una política pública, pero si no involucras a la sociedad desde un principio, va a ser lo doblemente difícil. ¿Por qué? Porque va a ser una traba en vez de ser una liviane para el mismo gobierno. El gobierno municipal y el gobierno estatal no han encontrado, yo no he visto que hayan embonado con la manera de que las exigencias ciudadanas se conviertan en políticas públicas eficientes y reales. Pero ¿qué hacer? Nosotros como ciudadanía tenemos que ser parte activa. O sea, decir, bueno, ¿hay sesión de cabildo? Vamos, ahora, ¿de qué están votando? ¿Por qué se dieron un préstamo los regidores? ¿Sí se lo dieron? Sí se lo dieron. Y aquí vimos César Guzmán, colores, no era cierto. Todos colores, ahí está. Entonces, y eso a lo mejor, si está permitido, órale, pero la transparencia, como tú dices, Joel Salas, ¿dónde queda? La transparencia radica en decir, ¿qué se está gastando los impuestos? ¿Hacia dónde vamos? Y si realmente está generando ese impacto de las políticas públicas establecidas. Porque si nos vamos a ocurrencias, que lo ha hecho, vamos a hacer una ciclovía enorme por el Libramiento. No, bueno, por las calles del centro. Pero a ver, o sea, esa ciclovía, por ejemplo, la ciclovía que crearon en el centro de Tepic, ¿fue una propuesta de ustedes? Es un carril compartido lo que hicieron. La propuesta era muy distinta. Era muy distinta. ¿Y quién hizo la propuesta? La propuesta se hizo entre diferentes colectivos. Ajá. Urbanistas que a lo mejor... Pasaron por los especialistas. Sí, pero el problema es que no se socializó la obra, no se hizo como se supone que debería hacerse. ¿Cómo tendría que haberse hecho? A ver, platícame. ¿Cómo era el proyecto? Porque fíjate, me hace muy complejo, claro, para una ciudad como Tepic. Es que lo que hemos impulsado ahorita y que es urgente es tener un plan de movilidad no motorizada. ¿Por qué? Porque no lo hay. A partir de esos planes de desarrollo se construyen las ciclovías. No en todas las calles tiene que haber ciclovías. Puede haber carriles compartidos, carriles confinados, pero a través de esos estudios se tiene que empezar a construir las ciudades. O sea, no se trata de un capricho de un presidente municipal o un capricho de un colectivo. No, se trata de un estudio previo y a través del estudio poder incidir. Pero este gobierno local, municipal, no ha entendido tampoco, no se ha hecho el estudio. Entonces, ¿qué es lo que estamos pregonando nosotros? Bueno, vamos jalándoles entre todos, decir, bueno, las cartas están sobre la mesa. Se necesita inteligencia en la ciudad. Y para ser inteligentes se necesita un estudio. Y a partir de ahí empezar porque a lo mejor un gobierno puede construir una obra pública incluyente, pero si no construye ciudadanía, de nada sirve. Entonces es una parte cultural, una parte social, política, donde sea algo integral, que se pueda dar y que se pueda dar un beneficio real al ciudadano. Entonces creo que como activistas tenemos que poner el tema sobre la agenda y darle seguimiento a esas políticas. No podemos seguir con esa misma lógica de incidir a lo mejor en pequeños espacios, no, tomar partido, diría un filósofo.
Hay que tomar partido. Perdón, sí, adelante. Perdón que te interrumpa. Aquí quiero hacer un paréntesis breve, ¿no? Y yo creo que parte de la importancia de los estudios, por ejemplo, en esto que es el uso de la bicicleta, de la moto, de toda esta parte incluyente que decía Chaquín, los estudios sirven, y yo creo que el experto es Osiris, ¿no? Pero se la voy a ganar de todos modos. Sirven para mostrar lo que pasa en la ciudad. Por ejemplo, sí está bien, o sea, se tiene que hacer esta interacción de bicis, motos, autos, peatón, caballos, lo que hay en la ciudad, ¿no? Y estos estudios nos muestran que, por ejemplo, Ciudad Tepic tiene carros, o sea, a morir, ¿no? Que dicen que es casi uno por casa lo que está, pero está segmentado. Hay colonias, por ejemplo, Lindavista, que tienen 3 carros por casa, ¿no? Y hay colonias que no tienen absolutamente nada, ¿no? Y es menos del 30% de la población en total que tiene carro. Entonces, si pensamos una ciudad para el carro, estamos excluyendo a todos los que no usan carro, ¿no? Que son la mayoría que usan o transporte público. La mayoría de los que usa bici, o sea, se ve en la mañana, ¿no? Son los que trabajan en molino, en el molino de Menchaca, son los que trabajan en la obra, son personas que viven con las bicicletas, que es una necesidad. Entonces, estos estudios nos sirven para planear una ciudad que realmente esté pensada no en liberar el tráfico, pues no es solo liberar el tráfico, sino también el impacto y lo que estás fomentando. Estás fomentando el uso del automóvil en una ciudad tan pequeña como lo es Tepic, que no es necesario, ¿no? Quitas parques, hay ciudades que tienen el centro peatonal y que ayuda a la economía local, que ayuda a la convivencia de las personas, a generar colectivos, a generar esta interacción entre las personas, que eso es lo que hace una ciudad habitable. Ayudas a que a que los comercios del centro se fomente la economía, a que sean ciudades más seguras, porque ya no es solamente el uso en comercio, sino que ya hay luminarias que lo hacen más habitable, pues, y para eso sirven los estudios. Por eso es tan importante no generar proyectos o cambios nada más porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Y porque lo sometió. Mi mamá dice, piensa mal y acertarás. No, ¿qué hay detrás? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién está haciendo? Toda esa parte, ¿no? Se hace la obra, la política. Exactamente, y uno se tiene que cuestionar eso para cuestionar lo demás, para repartir también esa duda entre los que tienen cerca y que todos duden, ¿no? Y cuestionen y presionen a lo que sí tiene que hacer. ¿Cómo hacemos que más gente se involucre? Que participe en esos colectivos, que se identifique con la gente que está exigiendo políticas públicas más adecuadas a las condiciones de la ciudad. Ahorita que hablaban de los estudios, ¿no? Por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara hay 2 instituciones, el CEIT y el OCOIT, y entre las 2 trabajan para medio frenar el transporte público. Son 2. Y tienen un montón de investigadores, gente, ingenieros, técnicos, urbanistas, es un montón de gente. Aquí no tenemos ni una sola institución que haga un estudio de la movilidad, a dónde van, de dónde van, a dónde, a qué horas, cómo, nada. Entonces, pero eso es otra historia. ¿Cómo hacemos para que nos vayamos integrando de acuerdo a nuestros propios intereses, en nuestras propias perspectivas, en esos conglomerados, en esos grupos que están participando y que están exigiendo políticas públicas más adecuadas? Mira, yo creo que en primer lugar los colectivos y las personas, las organizaciones, que algunas lo hacen, otras no tanto, ahí hay un debate, pero toda esa persona que tenga el conocimiento de X o Y tema, ese conocimiento lo necesita llevar con otra población que no tiene acceso a este conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento lo que te da fuerza, ¿no? Por algo el mismo gobierno, tanto federal, estatal, no le han invertido temas de educación, aunque le dicen le invierten, no se le invierte nada, ¿no? Se sigue con el mismo modelo, pero los colectivos y las personas informadas, los que estamos informados ya ni siquiera llámese colectivo, ¿no? Igual los que tenemos acceso a esa información y los que estamos informados, compartir esa información. ¿Pero cómo? Los invitamos dialogando, casa por puerta y puerta por puerta. A ver, vénganse, vamos a dar una plática de este tema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sí lo hacemos? Perdón, porque aquí hemos hablado mucho de lo que tenemos que hacer, pero la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos que cambiar esto. Yo creo que existen diferentes formas. Una es buscando el diálogo con las personas, con los ciudadanos. Si es tocar a su casa, charlar, invitar a juntas. A través de redes sociales, podría ser una opción. Esa es una opción, y esa es la opción una más
rápida, sin embargo, sigue siendo un mito, ¿no? Porque la población que toma decisiones, que es la mayoría, desgraciadamente no tiene acceso a las redes sociales, mucho menos tienen internet, ¿no? Yo creo que se necesita, los que tenemos acceso a esa información, desplegarnos, ir a buscar a esas personas que no tienen acceso a información, ir a colonias, a barrios, a pueblos, ranchos, ejidos. ¿Pero quién está haciendo en este momento esto? Las AC están trabajando mucho eso, ¿eh? Los colectivos, ¿Aquí? Sí, en Nayarit se está trabajando mucho, hay mucha organización activa que trabaja mucho con comunidades y pueblos. Yo pertenezco a una organización. ¿A cuál? La organización que trabajo se llama Newbury, que toca temas, por ejemplo, el río San Pedro, ahorita muy famoso que con la presa de las Cruces, que es un gobierno federal, estatal, y el cual las comunidades se oponen, ¿no? Un ejemplo, hay participación ciudadana, estamos dialogando con comunidades que no tienen internet, sin embargo, se les brinda información, o sea, por parte de los consejos, hay consejos en la zona, igual como los comités de acción ciudadana, es empoderar a esos comités y utilizar la tecnología, que en este caso las redes, para poder compartir esa información, y quienes no tengan acceso, llevarles esa información. Un ejemplo, lo que comentaba, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar como sociedad, ¿no? Cuando empecemos a, con el dedo, señalar lo que están haciendo mal los políticos, ¿no? Un ejemplo, ahorita vienen las elecciones, bien sencillo, y en realidad en esos candidatos vemos un cambio. No se ve, ¿por qué? Mientras unos hacen marchas con caballos, burros, otros regalan cabalgatas, híjole, otros regalan rosas, otros regalan pollos, otros regalan roscas. Se está replicando el mismo modelo en todos, nomás la onda es diferente. O sea, nosotros que nos gustan las bici podemos regalar espejitos, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí como ciudadano? A futuro, pues estos compas van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Promueven lo mismo, la dádiva. Que al final, quien gana, existe un debate público en decir, es que hubo compra de voto, coopción. ¿Por qué? Porque esas mismas personas que lo señalan están haciendo las mismas acciones. O sea, yo creo que, ¿y cuál es el público? Pues la sociedad que no está informada. Mismas personas del PRI dicen, al final los que votan no son los que tienen Facebook. O sea, los que van a votar y los que están informados no tienen, o los que no están informados no tienen Facebook. Esas personas están en la periferia, en los pueblos, y ellos están desinformados. Y es donde si les llegas con una flor, con una rosca, con unos caballos, con una televisión HD, lámina, cemento, pues te van a votar pues por este compa, porque ellos no han valorado el poder que tiene el voto. Entonces digo, los que estamos informados necesitamos ir a esas zonas. Y la academia, la universidad, las universidades, el tecnológico, deben de desdoblarse e ir a esas comunidades, porque se centraliza. El centralismo existe en todos lados, en la cultura, en el deporte, en la salud, en todos lados, ¿no? Está centralizado el poder. Como a nivel federal el poder está en el centro, en las ciudades grandes, a nivel estatal existe lo mismo. Igual. Se centraliza. Entonces, ¿cuál es la misión de todo activista y todo ciudadano? Desdoblar y descentralizar esto. ¿Cómo? Empezando a informar a los ciudadanos y fomentar la organización y la participación ciudadana en cualquier tipo de acción. Sí. Vamos a ir a la pausa y de regreso nos platicas dónde están las comunidades que están inconformes con esta presa, porque Paco Ávila y yo fuimos y me lo llevé allá, nos pasamos por el río y nos perdimos, andamos, ¿sabe dónde andamos? Ya no encontramos a las comunidades. Entiendo que hay dos comunidades, una que se llama San Blasito y otra que están inconformes, nada más y nada menos porque les van a llenar su casa de agua, ¿verdad? Sus comunidades se las van a tapizar de agua. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con este tema antes de su conclusión, porque ya se nos acabó el tiempo. Su conclusión, primero el asunto de San Pedro y luego la conclusión de qué es lo que tenemos que hacer para empezar a dar pasitos que nos permitan tener políticos que no roben tanto y que gobiernen mejor. Vamos a la pausa, regresamos. En Megacable pensamos en tu comodidad. Te recordamos que puedes pagar tus servicios en las sucursales de Oxxo, Soriana y Chedraui. Tu pago es cómodo, rápido y seguro. En Megacable, juntos
por un mejor servicio. Gracias por continuar con nosotros en esta charla a fondo que tiene el objetivo de empezar a levantar, a despertar la conciencia de que somos nosotros y no los políticos los que tenemos que cambiar, porque ellos están perfectos. Ellos están perfectos porque cada 6 años, cada 3 años se van millonarios y regresan y dejan a sus hijos y dejan a los familiares o los amigos, y los ciudadanos seguimos exactamente igual. Entonces, en esa dinámica estamos platicando con activistas que ellos hacen esta talacha de despertar conciencia. Ya intentaron una ciclovía, andan en las bicicletas, andan intentando que los conductores de automóviles no los atropellemos, ¿verdad? Una serie de cosas. Antes de entrar a la conclusión, nos estabas diciendo, Osiris, de que hay comunidades que están en contra de la construcción de esta presa, pero pareciera que desapareció esta inconformidad. Paco Ávila y yo fuimos a buscarlos y no los encontramos, nada más que no alcanzamos a llegar, nos perdimos en el camino a San Blasito. ¿Cuántas comunidades son y cuántas personas son y cómo llegamos ahí? Mira, en sí comunidades hay varias, ¿no? O sea, es San Blasito, Saicota, Rosarito. Son varias que van a quedar bajo el agua. Que van a quedar bajo el agua, lo que se comenta es una de San Blasito. Sin embargo, afectan a varias comunidades. Nosotros como organización, hay varias organizaciones, no es la única, ¿no? Y se está apoyando a lo que son los consejos originarios, un consejo indígena, un consejo intercomunitario. Yo creo que es abordar más, ¿no? Porque la cuenca del río, esto da para un programa, ¿no? Sería bueno que luego invitaras a lo agendamos de una vez. Personas. Lo agendamos para la próxima semana. Sí, es todo un tema, ¿no? Porque estamos hablando de un río que desemboca en Santiago, ahí desemboca y viene desde Durango, ¿no? Entonces estoy hablando que abarca comunidades como Santiago, Ruiz, El Nayar, Rosa Morada, algunas partes. Entonces el gobierno solo toca temas como que se va a inundar van a ser pocos, ¿no? Sin embargo, la afectación es a varios sectores, estamos hablando de varios sectores, tanto cultural, económico. En Boca de Camichín pescan ostión, o sea, van a dejar de producir ostión, los lugares sagrados, o sea, es todo un problema socioambiental y cultural, ¿no? Porque automáticamente se está aniquilando un pueblo culturalmente, porque el pueblo Nayeri, conocido como el Cora, tiene más de 14 lugares sagrados en la cuenca del río San Pedro, el cual se van a inundar. Es como si a los católicos... van a cortar las raíces. Sí, es como si a los católicos les destruyeran la catedral o la Villa de Guadalupe, ¿no? Es un ejemplo. Ellos tienen los lugares sagrados, no tienen construcciones, sin embargo la naturaleza representa el lugar sagrado. Y la participación ciudadana, ¿cómo se da? Ahí se da mediante la colectividad y culturalmente. Los consejos de ancianos, las autoridades tradicionales, los comités participan y dialogan, ¿no? Que ellos se mantienen alejados a estas estructuras de gobierno, porque también el gobierno mismo genera sus estructuras que van y malinforman a las personas. Por eso hablamos, la información es fundamental. La información es poder. Sí, pero esto es un tema que sí estaría padre que luego invitaras a los involucrados y que se arme una mesa de debate, ¿no? Igual tanto como los que no quieren la presa, igual invitas a los del Estado que pues quieren la presa, sí, ¿no? Quieren la presa, ¿va? Y los ciudadanos que no quieren la presa, ¿no? Que les surge la presa. Muy bien. Conclusiones, Hanna, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos a correr para evitar que nos pase esto? O sea, el que llegan y dicen, vamos a construir una cortina aquí, vamos a afectar a todas estas poblaciones y háganle como quieran. ¿Cómo empezamos a evitar esto? Tu conclusión, pues, porque ya que te vi que te dije muchas ideas. Tu conclusión de esta charla, ¿cómo empezamos a empoderarnos como sociedad para evitar que nos sigan avasallando nuestras autoridades? Mi conclusión es que cada quien haga lo que le corresponde, así de sencillo, ¿no? Mira, hay un efecto, por ejemplo, en las colonias muy particular. Las colonias, generalmente, en los comités de acción ciudadana son dirigidos por mujeres, ¿no? Porque a la mujer le interesa que haya luminaria, porque los hijos llegan, porque le interesa que haya agua, porque se hace cargo, aun cuando sea una mujer que trabaje y todo, pero duplica funciones, ¿no? A la mujer le interesa que todo esté en orden en su colonia, ¿no? Es tan fácil como decir, bueno, yo soy médico, voy a salir a darles una plática de salud. Voy con el que está a cargo del comité, sea mujer o sea hombre, oye, quiero dar una plática y así, así. Fácil, ¿no?
¿qué te parece? Ah, sí, convocamos. Y yo lo digo con la experiencia, pues mi papá es presidente de Acción Ciudadana, que más lo lleva más mi mamá, entonces sé que es la organización como, es así, de voluntad, ¿no? Rápido van, convocan, hacen ahí la junta, y yo creo que ese pequeño gremio en esa colonia está ya organizado, ¿no? Entonces, si hago esta primera acción, que es lo que me queda más cerca a mi forma de vivir, hago mi medio habitable. Hago porque a lo mejor ya debatimos en cómo van a ser las banquetas, en que necesitamos árboles porque es una necesidad, en cómo van a construir, en que ese zanjón lo dejen en paz y no construyan, en que respeten. Entonces, esa organización es la básica para crear esta red de trabajo o este tejido social con el que yo voy a enaltecer mi ciudad o con el que yo voy a defender, ¿no? Entonces, esta parte de información que hemos mencionado los tres es vital, ¿no? Entonces, nos apropiamos nosotros como individuos de la información y apropiamos también el espacio. Yo creo que esa primera actividad es muy fácil, y si yo tengo un interés, me acerco a quienes están haciendo eso. Hay colectivos de todo, desde feminismo, desde ciclismo, desde derechos humanos, de todo. Entonces, tan fácil como investigar. Ahorita pues tenemos todas las facilidades, ¿no? Facebook, ahí vienen todas las personas, puedo teclearlo, puedo preguntar o algo, y me acerco a quienes están haciendo ese mismo interés que yo tengo, ¿no? Yo creo que mucha parte de la salvación de la ciudad parte de la cultura, de las artes, ¿no? Entonces, porque las artes y la cultura lo que hace es civilizar un lugar, ¿no? Y yo creo que parte de eso. Comparto, aprendo, comparto, y ese ciclo me va a ayudar mucho. Y si yo tengo la facilidad de irme un día a la colonia, no sé, a algo que queda en la periferia, me voy a la sierra junto a amigos que tengan ese mismo interés. Oye, vamos a dar un taller de algo. Esta es de voluntad, realmente ni siquiera se necesita como dinero, es más la voluntad y esa colectividad, ¿no? Y de exigir a quienes están en el poder de que más allá de que solucione, que sea esta idea paternalista de darme todo en la mano, que sea ese equipo de trabajo y que yo saber la conciencia de que ellos están para gestionarme, no para darme, para ayudarme a gestionar las necesidades para hacer habitable este lugar. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto de conclusiones. ¿Qué te faltó ahí en tu acordeón para comentar? Ya me lo robaron. No, básicamente es algo muy sencillo. La idea de apropiarnos de la ciudad, y el apropiarnos de la ciudad involucra los espacios públicos. ¿Por qué? Porque ahí confluyen la cultura, las tradiciones, lo que pensamos, los sabores inclusive. Entonces, a partir de ese, ¿cómo podemos darle esa identidad? ¿Cómo podemos regresarle la dignidad a esos espacios que muchas veces nosotros por estar en un sistema de consumismo, yo decía en el corte, ¿cómo cambiamos de una plaza pública donde damos vueltas, conocemos gentes, a un fórum, a una plaza privada donde vas a consumir, a comprar? ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Por qué? Porque no hay misma seguridad dentro del mismo espacio público, donde no hay esa idea de iluminación, de caminar seguros. El espacio privado te lo da, o sea, te da una sombra, te da ese espacio donde puedes convivir. ¿Por qué hemos perdido eso? ¿Por qué los hemos dejado como ciudadanos? Que llegue Foro e invada los humedales. Que lleguen, porque aparte era un humedal. Así eso, es. Que lleguen ahorita, o sea, las constructoras de Jenny Ramírez ahí están, a un lado haciendo obra. Entonces, desde ahí, imagínense, desde el poder político, de ese enorme compromiso que tiene, se supone, con la sociedad, y cómo nosotros vamos y le damos. Cómo hacen biosfera en medio de una montaña. En el cerro, o sea, hay intereses monstruos que nos están comiendo. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad no hemos sabido canalizar, decir, ¿saben qué? No quiero que destruyan mi área natural, no quiero que destruyan mis espacios religiosos, no quiero quiero que en mi calle exista agua potable, iluminación, banquetas, ¿no? Amplias, banquetas adecuadas. Simplemente un espacio donde convives diario, donde esté en armonía, y eso es lo que se busca. A través de lo que se busca poder nosotros incidir de una manera directa. Porque no es lo mismo decir algo en Facebook, a salir en las calles y platicar con las personas de frente y decirles, vamos haciendo alianzas
con la gente, con el gobierno, con empresarios, para cambiarle la dinámica a esta ciudad, que se puede dar porque Tepic es una ciudad pequeña que apenas está creciendo. Y que podemos todavía... Y estamos a tiempo de poder sintetizar nuestros sueños hacia dónde queremos vivir y hacia dónde queremos estar. Un minuto. Pues fomentar la participación ciudadana y como inicié, ¿no? Hacer conciencia del ciudadano que no solamente tenemos un pulgar para participar, ¿no? Políticamente, sino que tenemos una cabeza, unos pies, unas manos, un corazón, podemos marchar, podemos sentir, podemos pensar, podemos analizar y con eso construir una mejor sociedad, una mejor ciudad, un mejor entorno y participar, involucrarnos, ¿no? Y los que tenemos esa información, compartirla. Yo creo que ese es el detalle, no ser egoístas con lo que tenemos, compartir y exigir a las universidades, a las academias, de que se desdoblen, ¿no? De que ya dejen de estar en su jaula de oro, en su jaula viéndose bonitos, y que existe un Nayarit, existe un Tepic que está esperando ese conocimiento y esa información, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? Y participar de una manera colectiva entre ciudadanos, organizaciones e involucrarnos en los sistemas públicos, políticos y privados. La participación ciudadana va a hacer que empecemos a construir un entorno diferente. Muy bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y yo me quedo con esta iniciativa de tomar conciencia de lo que somos, de quiénes somos, de lo que representamos para ellos y que salgamos de nuestra casa, ¿verdad? Hay que salir, hay que apropiarnos de nuestra banqueta, de nuestro parque, de nuestro espacio y buscar quién está y buscar quién está alrededor de nosotros, de acuerdo con nosotros para empezar a construir ese tejido, esa red que nos permita construir una gran sociedad que force a nuestras autoridades a tomar decisiones diferentes. Muchas gracias, buenas noches, de verdad les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y sobre todo a usted, porque usted es lo más importante. Estamos intentando cambiar para que usted tome decisiones diferentes y usted force a nuestras autoridades a que tomen decisiones diferentes. Gracias, buenas noches.